Webinar de Strike, Sessions, ya no sé ni por qué Session vamos, ahí se empezó a grabar, así que los saludo de vuelta, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas, ¿qué tal, Tommy? Bienvenida, Jess, un placer volverte a tener por aquí. Hola, Javo, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta nuevamente de retomar estas sesiones, así que espero que haya muchísima gente conectada. Veo a varios amigos, así que pues Sí, emocionada. increíble. Vemos a varios amigos, así que muchas gracias a todos los amigos y amigas. Voy a hacer los típicos chequeos de stream. ¿Se me escucha bien? ¿Se nos escucha bien? ¿Buen volumen? ¿Se nos ve bien? De 10, perfecto. Gracias por la respuesta. Nahue, crack total. Y bueno, también esperando unos minutitos, vemos que se sigue sumando gente, así que para sentir un poco el cariño de dónde estamos, si pueden contarnos de dónde nos saludan. Sé que hay gente de varias locaciones. Qué suerte que se escuche muy bien. Gente nueva, me encanta. Desde Miraflores, Perú. Espero que estén disfrutando de la rica comida. Ciudad de Buenos Aires, no podía faltar. Ecuador, excelente. Pablo, Ciudad de México, Alan, bienvenidos. Oaxaca, Oaxaca, México. Bueno, arrastraste bastantes coterráneos y coterráneas. Costa Rica. Rosario, qué crack. Bueno, Costa Rica, excelente. Seguimos ganando. Me encantaría tener un mapa y cada vez que hacemos un webinar ir pinchando las nuevas locaciones, como ir ganando el mapa. Así que excelente, venimos muy bien, 30 y largos ya. Así que voy a ir cargando la presentación. Creo que está por aquí. Hoy tenemos un webinar técnico, volvemos a los webinars técnicos de detalles. Y bueno, le pusimos, me encantó el título, creo que nos vamos a quedar, Vulnerability Lab. Nos encanta, de hecho con Jess ya todas las semanas nos juntamos a charlar de vulnerabilidades como si fuera de chisme puro. Y bueno, elegimos 3 vulnerabilidades que vamos a estar explicando de la mano de Jess, que tiene además un lujo técnico increíble. Así que, como ya anticipaba por redes, aprovechen que tenemos a Jess acá, porque es claramente una genia del asunto y nos va a estar respondiendo todas las preguntas. Vamos a estar explicando los bugs. Y bugs un poco de todos los colores, de como nos gusta a nosotros. Ya estaban medio spoileados, así que los puedo decir. Vamos a tener algunos account takeovers vía AI, chatbot, que hoy están bastante de moda. Eh, unos bypasses de captcha, que utilizando una pequeña tool que vamos a estar ahí mostrando, bueno, un servicio, vamos a decirle, que lo rebrandeamos para nuestros medios. Y después nuestro queridísimo Paz Transversal, que nunca dejan de dejarnos contentos. San Pablo, Brasil, bien, arrancamos ampliándonos a Brasil como corresponde. Así que bueno, espero que entiendan mi español. En breve vendrán sesiones en inglés. No les prometo portugués, es muy malo mi portugués, pero bueno, voy a hacer el intento. Así que bueno, sin más, arrancamos y vamos directamente a las vulnerabilidades, que creo que están buenas, hay que ponerle mucho contexto también. Así que bueno, 3 hidden bugs que hemos expuesto. Estos bugs fueron bugs reportados en Strike, de alto impacto, claramente, creo que si no recuerdo mal, son 2 highs y una crítica. Y bueno, queríamos mostrarle un poco las técnicas detrás del hacking. En este caso, ya creo que ni hace falta que me presente, Javier Bernardo, ya me conocen todos, Yesenia, tampoco creo que hace falta que la presentemos. En fin, nuestra lead striker, top 1 en la plataforma y bueno, parte del equipo de operaciones y el hacking team. Así que nada, bienvenida de vuelta, Jess. Muchísimas gracias Muchas por gracias. acompañarme en estas locuras. Así que bueno, vamos. What's on the table, ya un poco lo anticipé. AI, LLM, Improper Output Handling, cómo desde un mal manejo del output llegamos a una account cover vía un cross-site scripting. Después un captcha bypass, brute forceando credenciales sin disparar account lockouts, o sea, bloqueos de cuenta.
muy interesante cuando hacemos Blackbox o cosas productivas que tenemos que mostrar el impacto. Y después Second Order Path Transversal para extraer código fuente, system files y subir web shells, digamos, jaque mate en este caso. Y vamos a estar viendo también por qué lo consideramos o lo consideró Jess de Second Order. Así que arranquemos por la primera. Improper Output Handling es un ítem dentro del nuevo y en desarrollo OWASP Top 10 para AI y LLM hacking. Y se basa un poco en el output handling clásico, pero en este caso vamos a mostrar cómo se puede llevar a otro nivel, no solamente en este caso, parte del mal diseño del sistema, sino que también para que entendamos que a la larga las AIs, como hablaba el otro día con los chicos en la charla en la universidad, son inputs, así que no hay que tenerles miedo, siempre estuvimos dándole a los inputs y las AIs no dejan de ser otro tipo nuevo de input con los cuales vamos a tener varios años para divertirnos. Así que bueno, si querés, Jess, nos ponemos un poco en contexto de lo que es el sistema. Este era un sistema industrial, vamos a decirle, ¿sí? Y básicamente su función a través de un chat AI bot es hacer un helper de documentación técnica interna, ¿sí? Así que bueno, ahí te dejo, Jess. Vos decime también cuándo querés que vaya lanzando los Ok, slides. perfecto. Mira, si quieres nos movemos a la siguiente. Ahí estamos. Ok, perfecto. Bueno, les explico un poco. Como saben, todo lo que se refiere a pentesting de LLM suele ser bastante tardado, ¿no? Y prácticamente es como que ingeniería es a una tecnología, ¿no? Debes de convencerla para que te haga algo. Entonces, justamente trabajando en este chatbot, que obviamente tiene implementado ya, pues se hicieron muchísimas pruebas, ¿no? Se le intentó sacar de contexto, se le intentó que hicieran otras actividades, sumas, restas, un script en Python, que hiciera muchísimas cosas, ¿no? Pero obviamente estaba como muy cerrada esta tecnología, ¿no? Me acuerdo porque le preguntaba, por ejemplo, no sé, dime hola, y ya me contestaba, ¿no? Como bien ahí, soy un asistente con inteligencia artificial, estoy feliz de ayudarte. Motivos de descarte. ¿Por qué motivos de descarte? Era un sistema que permitía o que tú, por ejemplo, te guiaba como para posiblemente hacer un manejo de documentos de una empresa, ¿no? Algo interno, ¿no? Que te decía, por ejemplo, bueno, oye, ¿cómo puedo hacer, por ejemplo, para solicitar algo al área tal de procesos, ¿no? ¿Cómo hago para solicitar insumos? Y una de estas cuestiones era para solicitar descartes, ¿no? Y bueno, intenté varias veces con muchas preguntas, incluso intenté ejecutar un cross-site scripting, como verán, ¿no? Y nunca siempre me decía como que no, te entiendo, no entiendo tu pregunta, ni nada, ¿no? Utilicé los comandos comunes para iniciar, el start, el stop, y no me funcionaba, ¿no? Hasta que dije, bueno, regularmente dentro del listado de funciones comunes está el start, el stop, el history, ¿no? El restart, y bueno, dije, bueno, ya probé los normales y empiezo a probarlas en español. Y da la casualidad que me funcionó el historial. Y en el momento en que me funcionó el historial, ¿qué es lo que hizo? Pues obviamente me trajo todo el historial, lo embebió dentro del mismo chatbot y ahí fue cuando se ejecutó. Si gustas pasarte a la siguiente diapositiva, por favor. Cuando me ejecutó el cross-site scripting si se dan cuenta del payload que tenía allí. Fue un payload que lo que hacía es que me extraía de local storage lo que era el JSON Web Token, que permitía, digamos, acceder al historial de chats y a todo el chatbot, o sea, todo lo que tuvieras ahí de tickets, de preguntas y todo lo que tuvieras, o sea, tú tenías acceso. Entonces, obviamente, pues aquí me puse muy feliz, ¿no? Pero bueno, si se dan cuenta, hasta este punto queda como un self cross-site script. Bueno, se Exacto. concatenó, sí, se concatenó con otra vulnerabilidad, no sé si lo comento, si me permites, Gabo, Por se supuesto. concatenó con otra situación y para eso nos vamos a ir al segundo punto, a la otra diapositiva. Excelente. Hago una pequeña pausa. Ya, como verán, Jess está tirando tips que están increíbles. Yo voy a sacar como pequeños extractos. El primero, que creo que pasó casi desapercibido, el cambio de idioma.
y para los que estamos testeando AI, sorprendentemente a veces el preguntar las cosas en otro idioma desbloquea secciones que no estaban funcionando. Así que creo que ese es un gran tip que también es clave tenerlo en mente, por un lado. Así que ella se pasó a castellano en este caso, ¿sí? Después hay otra parte que también le sumo yo. Generalmente, ¿qué pasa? Nos está pasando bastante en AI hacking. Si uno arrancara directamente por el payload, en muchos casos las AIs como que ya levantan un warning dentro del contexto de esa conversación y se cierran, vamos a decirle. Levantan alguna alerta por detrás diciendo este contenido de alguna manera va a ser inseguro o lo puedo olfatear si se quiere, ¿no? Por algo son, digamos, inteligentes, entre comillas. Entonces está muy bien esta técnica, además del cambio de lenguaje, el hacerle al principio preguntas random, genéricas, como para no levantar una alerta desde el minuto cero, básicamente. Esos son mis dos pequeños y aportes, al margen de que después, como verán, Jess pasó de, de un string, de un cross-site por ahí un poco más simple, a un cross-site súper concatenado en donde exfiltra un montón de información. Así que bueno, ahí ya se ve la magia y ahí vamos al nuevo slide. Muchas gracias, Javo. Sí, exactamente. A veces en el idioma que nosotros utilizamos en inglés, el común, no funciona, pero, por ejemplo, entiendo que en Argentina, por ejemplo, está el guaraní, ¿no? Y eso Claro, es un tip, ¿no? O sea, o sea, si ustedes saben escribir y si hay forma de escribir guaraní, pues bueno, igual podrían probar, ¿no? Porque en exactamente. teoría podría entenderles, ¿no? Exacto. O japonés, en algunos casos está pasando eso, que además con el diferente character set desbloquea otras cosas que la AI no tenía pensado, que le pregunten en japonés por ahí. Este, Claro, sí, exacto. Entonces, ir probando siempre con diferentes idiomas, ese sería como un buen caso. El otro es justamente probar otro tipo de instrucciones, ¿no? Que a veces los desarrolladores dejan instrucciones que, por ejemplo, reinician el chatbot, detienen un chatbot, o, por ejemplo, el historial, ¿no? Entonces, yo utilicé justamente el de History, que es muy común, y bueno, lo pedí en español y me trajo el historial. Pero bueno, si se recuerdan, se había quedado como un self cross-site scripting. Entonces, aquí exacto, lo aquí. que queremos hacer es, obviamente, no, con esto no tengo algo de impacto, ¿no? Ante el cliente. Pero resulta que revisando cada uno de las cuestiones de fallos de autorización, me di cuenta que había un IDO. Es decir, el chat que tenía yo ahí, que era mi chat, por ejemplo, 1, 2, 3, no solamente podía acceder yo, podía acceder cualquier otro usuario. Y yo también podía acceder a los chats de otras personas, ¿no? Entonces, lo interesante aquí era que yo podía, por ejemplo, tener un chatbot envenenado, por así decirlo, con este payload de cross-site scripting y compartirlo con mi víctima, que en este caso ahí lo puse que la víctima era Julio, ¿no? Entonces se lo comparto a Julio, Julio abre el link de mi chat y bueno, yo aprovecho y le robo las cookies o en este ejemplo pues era el JSON Web Token, pero podría hacer muchísimas otras actividades. Exacto, Esta vulnerabilidad, cabe aclarar que quedó como una high, ¿no? exactamente. Acá vemos el cálculo de impacto, básicamente, y podría haber sido un poco más, pero creemos que estuvo muy bien de esta manera. Como les decíamos, es una conjunción de bugs. El cross-site en realidad self quedaba ahí, vamos a decirle, ¿sí? Luego está bueno el tema para seguir expandiendo el impacto, ver cómo lo podemos chainear. El IDOR por sí solo ya era un IDOR por sí solo. Podía haber información de otros chats de otra persona. eh, Potencialmente en un chat de esta índole, en una industria manejando su knowledge base, probablemente sean preguntas que probablemente no incluyan PII o data confidencial o algo por el estilo. Sabemos que hay preguntas rarísimas de los usuarios, pero en este caso, por ahí, el IDOR por sí solo era más que nada un disclosure de los diferentes hilos de los diferentes usuarios, ¿sí? Pero bueno, en este caso, aprovechando ese IDOR, se podía mandar el historial propio contaminado.
es una mezcla también, porque es un improper output handling, no tendría que renderizar esa, esa parte, y al mismo tiempo es un poisoning, si se quiere, porque estoy envenenando el hilo y luego compartiendo, ¿no? Un training poisoning, porque no está esto, bueno, ¿cómo hubiera sido un training poisoning si yo logro que esta instrucción que puso Jess realmente quede dentro del LLM, por decirlo mal y pronto, y que otra persona preguntando exactamente lo mismo le devuelva básicamente el payload renderizable? Ahí tenés una vulnerabilidad realmente crítica. ¿Por qué? Porque no necesitas literalmente el IDOR, básicamente, sino como que haces training poisoning, eso embebe el envenenamiento, y luego quizás la parte de user interaction sería lograr que un usuario pregunte exactamente eso, pero bueno, depende de cómo es el training poisoning. Por eso training poisoning también es una de las vulnerabilidades con más impacto dentro de AI hacking y LLM. Así que bueno, esta fue una de las primeras vulnerabilidades que queríamos mostrarles. Eh, Sepan que, como saben, los chatbots hoy en día están por todos lados, chatbots AI, hay modelos públicos, hay modelos híbridos, hay modelos, como en este caso, privados, que tienen otras features. De hecho, cuando estén hackeando, cuando estén haciendo pentest en modelos privados, probablemente también puedan llegar a tener acceso a perfiles del entrenamiento del RAG o otro tipo de cuestiones. Acá obviamente había un muy mal manejo del historial. No se debería en ningún caso salir de poder mostrar el historial, incluso tu propio historial en otro hilo. Y bueno, pero en este caso la conjunción dio claramente la posibilidad de hacer un account recover, así que excelente por ese lado. Buenísimo. Como puse ahí, vamos a tener sección de preguntas si tienen preguntas. Si no, de cualquier manera, pueden irlas dejando ahí, así las vamos acumulando. De mi lado, yo ya tenía una pregunta que es también, ¿dónde crees que falló el control de esto? Claramente la conjunción de todo lo que hablamos, ¿no? Renders y ese tipo de cuestiones. Fueron varias, por ejemplo, una sería el IDOR, ¿no? Ahí está. La otra es obviamente que me permitía acceder a comandos que eran únicamente o exclusivamente diseñados para los desarrolladores, ¿no? Digamos, revisar si estaba funcionando bien el chatbot y demás, ¿no? La otra es que aquí vemos que se pudo hacer la account takeover porque estaba almacenada lo que es la sesión, el JSON Web Token, en una variable en el almacenamiento local, en el local storage. Entonces, allí también pudimos acceder a eso. O sea, fue una combinación de muchas cosas. Si no se hubiera podido, por ejemplo, hacer este tipo de extraer esa JSON Web Token, pues hasta ahí queda, ¿no? Ya ni le veo caso poner un cross-site scripting o hacer otro tipo de cosas. Y también porque lo demás se manejaba con cabeceras, por ejemplo, ¿no? Entonces, un cross-site request forwarding no me iba a funcionar, pero sí tenía yo que hacer un robo de sesión. Pero bueno, justamente es por lo que a veces como vulnerabilidades que son de tipo low, porque por ejemplo el almacenamiento en local storage de un JSON Web Token, a veces el área de desarrollo lo toma como un low, pero la conjunción de todas estas nos pueden dar un high y un critical. Excelente. Y ahí tienen una pregunta muy interesante. Me parece que esta vez la dinámica de preguntar mientras estamos en el back va a ser mucho mejor porque por ahí perdemos un poco de contexto. Así que acá Franco nos pregunta, ¿se supo por qué cuando se mandó el primer cross-site no explotó, pero cuando pidió el historial sí? Claro, sí, porque en el primer cross-site yo le preguntaba, yo embebía esa pregunta y lo que yo embebía me lo filtraba, ¿no? Depuraba muy bien. O sea, es que aquí están confiando a ciegas en que la información que te trae digamos, la respuesta de la AI es buena por sí sola, ¿no? Entonces, ese fue el problema de la aplicación. Creyó que esta aplicación, que todas las respuestas de AI iban a estar limpias, ¿no? Son como bondadosas, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo que yo escribiera, me lo filtraba. E incluso a mí me decía, si se dan cuenta, decía, lo siento, no entendí tu pregunta, intenta reformular. Pero bueno, ya cuando pedí el historial, me trajo
ese cross-site scripting embebido en todo mi historial, y ahí sí fue cuando se ejecutó, porque confía en las respuestas de esa AI, confía en el entrenamiento previo que ellos han hecho. Exacto. En definitiva, acá no tenía nada que contestar respecto a renderizar esto porque no comprendió la pregunta, básicamente, y en cierta medida con su entrenamiento la sanitizó por no comprenderla y demás, pero sí estaba guardando todo lo que estás poniendo, toda la conversación, básicamente. Entonces, después, a la hora de mostrar el historial, justamente fue donde al recuperar, es como un store cross-site, en otras palabras, ¿sí? Al recuperar el historial, lo renderizó, lo quiso renderizar y se trajo el cross-site, digamos, como arrastrándolo, básicamente. Entonces, bueno, claramente el impacto, si el atacante explota esta vulnerabilidad, puede lograr una count takeover. Así que me parece un muy buen ejemplo para iniciar un poco también en las posibilidades muy amplias que existen hoy en día respecto de AI hacking. O sea, hay algunas que son muy puntuales respecto al modelo, respecto a cómo se entrena, respecto a cosas de AI en particular, pero al mismo tiempo nos traemos un poco el bagaje de los WASP Top 10 al cual estamos acostumbrados y demás, y las podemos encadenar con estos resultados. Así que podemos encadenarlas con IDOR, podemos encadenarlas con Command Injection o Remote RCS. El otro día vimos una que básicamente se le dio por ejecutar comandos. Podemos hacer leak de información interna porque sabemos que tienen acceso o podemos generar esa brecha. Así que piensen en las AIs como otro vector de ataque entry point, la cual se pueden encadenar con vulnerabilidades que ya conocemos probablemente, además de las nuevas, vamos a decirle. Bien, yendo a la segunda vulnerabilidad. Sí, este es un CAPTCHA bypass. Creo que todos los asistentes bastante letrados, no hace falta que expliquemos lo que es un CAPTCHA en este caso. Y bueno, la idea era brute forcear. Estábamos testeando un sistema bancario, en este caso, mainstream, y casi que black box en absoluto, por decirlo de una manera, o con un usuario mínimamente conocido, o por OSINT, si se quiere. Y bueno, nos sorprendimos a la hora de, lógicamente, tienen mecanismos de control, pero bueno, la sorpresa fue también acá como a Jess se le ocurrió utilizar quizás algunas otras herramientas que con otro fin, vamos a decirle. Así que básicamente avancemos en este bug, si quieres, Jess. Ok, gracias. Allí queda nuestro Strike Bank. Obviamente, toda esta información se tuvo que ocultar. Os lo menciono, igual el otro era Strike Chatbot. No tenemos ese sitio, ni este es un banco propio de Strike tampoco. Para aquellos que nos quieran venir a hacer pruebas, son completamente falsos. Sí, exacto. Está Eh, todo pero moqueado, blureado como corresponde. Sí. bueno, aquí aclaro, ustedes regularmente cuando nosotros entramos a una aplicación bancaria, ya sea mobile o web, a los pocos intentos, por ejemplo, al tercer intento ya se bloquea nuestra cuenta, ¿no? Ese es el flujo normal. No sé si me haces favor de compartir la otra pantalla. Por ejemplo, este sería como el flujo normal. Yo agarro mi nombre de usuario, mi contraseña y viene con un captcha. Este ejemplo también es de Google, es algo conocido. Meto una credencial incorrecta y bueno, me manda el mensaje credencial incorrecta. Pero resulta que, como les digo, en la otra pantalla, por favor, no sé si se logra ver muy bien, pero meto 3 veces la credencial, ¿no? Por ejemplo, my password 123, en otro pongo password ABCD, password 567, no sé, y en el último intento me dice, ¿sabes qué? Tu usuario ha sido bloqueado. Ese es el flujo normal, el flujo natural, ese es lo esperado más en un caso bancario, ¿no? Pero resulta que analizando esta misma aplicación bancaria, me di cuenta que había otro flujo, que era el de recuperar contraseña. Muy interesante, por cierto, para que cada uno de nosotros revise esos flujos porque a veces te pueden dar muchas sorpresas. Adelante, Javo.
En este flujo de recuperación de contraseña, que es muy común en los bancos, ya ven que nos pide regularmente nuestro nombre de usuario, obviamente es el paso 1. El paso número 2 a veces nos pide, por ejemplo, nuestro DNI, para el caso de Argentina, INE para el caso de México, y bueno, va cambiando y va rotando dependiendo del país, ¿no? El pasaporte, por ejemplo, ¿no? Y como tercer flujo me pedía lo que era en la contraseña nueva. Bueno, analizando cada una de las solicitudes, lo que hice pues, fue probar con un usuario que yo ya había identificado, lo extraje igual por medio de OSINT y demás, ¿no? Luego presenté o me topé con el paso número 2, ¿no? Que me solicita el DNI. Ahí me vi con un problema y dije, bueno, voy a poner uno aleatorio, ¿no? Nada más que sigue el formato de DNI de ese país. Pongamos, por ejemplo, que el DNI era de España, ¿no? Entonces utilicé el formato de DNI de España. Listo. Metí cualquier DNI y me dejó pasar a la sección número 3, que es crear una nueva contraseña. Raro, ¿no? Porque no me validó el paso número 2. O sea, pude meter cualquier DNI siempre y cuando cumpliera con el formato de DNI de España. Y bueno, el paso número 3 fue crear nueva contraseña. Ahí me llevé con una gran sorpresa. Si gustas brincar a la siguiente diapositiva, por favor, Javo. Analizando un poquito más, y ahí ya con una, con una cuenta y demás de una persona, un amigo y demás que, bueno, tenía yo acceso, por así decirlo, o a veces el cliente nos da acceso a Greybox. Yo hice una prueba, metí la contraseña, la verdadera, la que correspondía a ese usuario, y me salió un mensaje de error que me decía contraseña repetida, ¿no? O sea, y dije, ¿cómo que contraseña repetida? O sea, me está diciendo que esta contraseña es la que yo ya tengo, ¿no? Y sí, pero seguía haciendo más pruebas y me di cuenta que yo podía hacer diferentes pruebas, o sea, meterle cualquier contraseña, meterle incluso cualquier valor, y si era una contraseña que fuera repetida, o sea, me mandaba ese mensaje. Y cuando era, por ejemplo, cualquier otra contraseña que no era la mía, como que me dejaba pasar al siguiente, al paso número 4, que era guardar o continuar. Entonces, esto lo podía yo hacer, repetir 20,000, 30,000, 40,000, no había un bloqueo, o sea, no había nada. El único reto que tenía aquí era que tenía ¿cómo se llama? El challenge del CAPTCHA que tenía que completarlo. Bueno, me puse a revisar y analizar y dije, bueno, debe haber alguna forma para evadir este CAPTCHA o para que se rellene de forma automática y pueda yo, por ejemplo, generarlo de forma automatizada, tener un script o algo, ¿no? Y ahí nos vamos al otro punto. Llegamos a... No tenemos Sí, auspicio, aclaro que no tenemos sponsor, pero bueno, esto es hacking, así que CapSolver nos está ayudando a seguir avanzando en este caso. estudiando encontré que CapSolver resolvía varias versiones de CAPTCHA, incluso las últimas con AI, o sea que estaba bastante bien porque estaba incorporando AI a un coste bastante bajo a mi parecer, bastante bajo considerando todavía que es una aplicación bancaria, ¿no? Entonces, lo que hice fue prácticamente estudiar un poco cómo funcionaba CapSolver y de ahí nos vamos a la otra. Hice un script implementando CapSolver, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace este script? Importo las librerías que me pide CapSolver para que funcione, agrego una clave, que es la clave que te da CapSolver cuando compras como esta licencia, por así decirlo, que te da un consumo altísimo, ¿no? De cuántas solicitudes puedes tener para ello. Es muy, muy alto. Yo ni siquiera las llegué a consumir, no sé, creo que habré consumido como 100 pesos mexicanos o algo así, a lo mucho. Sí, me acuerdo cuando me viniste a decir, me parece que podemos invertir de acá en CapSolver a ver si esto nos da una mano. No era un Claro, monto, era un monto bajo. En este caso, para las pruebas que hicimos, eran pocas iteraciones, pero esto puede escalarse claramente muy fácilmente. sí. Incluso creo que hasta era menos de 100 pesos mexicanos, así que estaba muy bien y dije, bueno, compramos eso, el Capsolver, le ponemos la llave, pongo mi diccionario, o sea, meto ahí un diccionario, puse ahí un diccionario pequeño nada más como para que ustedes entiendan cómo funciona el script. Y de ahí, pues prácticamente mandaba yo el CAPTCHA ya resuelto al endpoint
que es el que me, digamos, que es el que checaba o revisaba si el password era repetido, ¿no? Entonces, fácil, pongo una validación. En cuanto me aparezca este mensaje de error que me dice repeated strike password, significa que es la contraseña, ¿no? O sea, que ya obtuve la contraseña de ese usuario sin ninguna especie de bloqueo. O sea, puedo tirarle 1000 solicitudes a cuanto estuviera mi presupuesto en el CAPTCHA Solver y me iba a dar, o sea, podía adivinar, ¿no? Entonces queda también como aprendizaje para aquellos bancos o plataformas bancarias que a veces te dicen, no, nada más puedes meter contraseñas que utilicen, o sea, letras y números, porque todavía las existen, o sea, existen las que solamente dicen letras y números y no ningún otro, digamos, ningún otro dato, ¿no? O sea, un símbolo, caracteres especiales, no, o sea, nada más nombres y números y ya con esto lo resuelves rapidísimo, ¿no? Entonces, Exacto. Ahí veo pues también que pusiste un proxy. claro, yo tenía un proxy porque todas las solicitudes siempre quise ser como muy minuciosa y analizarlas, qué mandaba, ¿no? O sea, qué estaba yo mandando. Y yo utilizo proxy porque también es importante mencionar que nosotros para hacer las pruebas en Stripe necesitamos manejar pues una VPN y yo también manejaba como todas estas características de tener cuidado con el proyecto, de también contabilizar cuántas solicitudes, de tener como el manejo bien de todo para que el cliente no se asustara, ¿no? Entonces sí tenía yo ahí un proxy, pero era el proxy que yo tenía en mi equipo. Excelente. Bueno, el script creo que queda bastante claro. La utilización, ni hablar que acá hay un bastante. Me da la sensación a mí, ¿no? No sé qué me decís vos, Jess, pero hay un mal manejo de los flujos a nivel lógica, queda claro. Pero acá viene el clásico también. Bueno, pongamos un captcha, que eso nos va a defender claramente de que nos brute forceen una contraseña. Y bueno, eh, generalmente no suele ser común que se pueda brute forcear una contraseña en un banco de primera línea de estas características sin levantar además bloqueos, ¿no? Claramente, porque ellos confían en que al poner el captcha tampoco tienen que poner tanto rate limit o intentos y demás. Entonces, es una conjunción de cosas. En realidad le queríamos mostrar también acá la clave, cómo se puede utilizar un servicio third party, en este caso de AI, para resolución de captchas de manera scripteable, masiva, si se quiere. Y bueno, incluso cuando nos salimos del burp y usamos un script ahí manual por uno de nuestros strikers, también está muy bueno que tener tracking, ¿no? Se puede rutear por un proxy, se puede codear un bloque para que haga un login exacto de ida y vuelta, etcétera. Hay diferentes maneras de resolverlo. Bien, sigamos. Claro, a mí me gustaría comentar algo. Lo que debía de corresponder en este caso debía de haber funcionado, por ejemplo, como el formulario de inicio de sesión, ¿no? Que se bloquea después de 3 intentos. Esa por un lado. Y por el otro, si yo no tenía el DNI correspondiente de ese usuario, no me debió de haber pasado al flujo 3, ¿no? Entonces, ese es otro asunto también. Hubieron muchas cosas que permitieron que esta vulnerabilidad existiera y se tienen que resolver cada una de forma separada. Pero bueno, a veces, a mí siempre de repente hay clientes que me preguntaban, ¿no? Antes, me decían, no, pero ¿por qué voy a resolver esto si se resuelve con el paso 5? Pero ¿qué pasa si el día de mañana viene tu desarrollador y por alguna otra cosa hay alguna vulnerabilidad y el paso 5 no es suficiente, ¿no? Entonces les mostraba yo algunos ejemplos y ellos, bueno, entonces sí la arreglo, ¿no? Porque a veces por cuestiones de costo solo arreglan aquellas vulnerabilidades que son consideradas críticas o altas y algunas medias, ¿no? Y dejan a veces, descartan las low y combinación de low, media, high, que pueden dar críticas y demás vulnerabilidades para que las consideremos e intentemos en la medida de lo posible arreglar todas cada vez que nos las reportan. Excelente. Preguntan ahí si no existía rate limit en este caso. No, nada. Tampoco. Yo quería mandar lo que quisiera, todas las que Exactamente. quisiera. Sí, gran parte del problema se ve acá. Obviamente ahí dijo, o sea, hay un error de lógica en poder pasar el step 2 sin validar el ID, un error de lógica también a la hora de no tener eh, un rate limit bueno, error de lógica no, una protección inexistente, que no tener rate limit de intentos, básicamente. Entonces, y bueno, y después
un poco la astucia de conectar todos esos diferentes errores de lógica, de misconfiguration, a través de una tool, en este caso third party, de la mano de un script que permite weaponizarlo, si se quiere, para lograr un brute forcer masivo en este caso, de login, de login. Solamente con conocer que, en este caso, solamente con conocer el nombre de usuario, básicamente, que en muchos casos para los bancos además es muy adivinable respecto a nombre, apellido y demás. No tiene mucha complejidad tampoco. El ID no lo validaba, así que no le interesaba mucho esa parte. Y bueno, resulta que lo que el forward password le servía a un atacante para recordarnos la contraseña a nosotros, básicamente. No hacía falta setearla, ¿no? Además, Yes al final estaba como el set de la vulnerabilidad que se frenaba, de la password, digo, que se frenaba con el captcha, pero bueno, en este caso se podían probar todas las alternativas, básicamente con un diccionario, pasando completamente desapercibidos. Y bueno, acá está el cálculo de impacto, confidencialidad, integridad. Fuimos buenos con la availability, te diría. En algunos casos se están viendo un poco de botnet por parte del registro de la vulnerabilidad. Y bueno, claramente, si el atacante explota esta vulnerabilidad, puede adivinar los passwords bancarias y acceder como es usuario. Lo más importante que queríamos traer a la mesa es básicamente un servicio como CapSolver, incluso para hunting en general, está realmente barato, o sea, el costo-beneficio es altísimo, se puede scriptear muy fácilmente con una API key y unas cuantas líneas de código de Python, y puede servir, acá encontró Jess el lugar exacto donde meterlo, pero puede servir para bypassear captchas de toda índole, sin tener que complicarse demasiado. Es una muy buena parte del herramental, básicamente. Y bueno, para ir ya con el último bug, Second Order Path Transversal, ¿sí? Path Transversal, creo que igual otra vez, estamos hablando de vulnerabilidades, la gente que se joinó al webinar entiendo que está completamente en tema. Path Transversal es un clásico, y en este caso creo que lo interesante, lo que queríamos mostrar también del laboratorio, es cómo se pudo escalar este path transversal, y después, bueno, nos vas a contar un poco cómo, por qué se considera también de segundo orden. Y bueno, avancemos ya. Este era un sistema interno de gestión, también de una empresa muy grande de América. Y bueno, en el primer caso, usuario básico, nos olvidamos de decir eso, basic role, o sea, un usuario plano que podía hablar con el chatbot. En el segundo caso, sin autenticación, claramente, solamente haciendo OSINT y encontrando un ID. Y en este caso, nuevamente, un usuario de rol completamente básico, básicamente. Así que avancemos aquí. Gracias. Bueno, aquí nos vemos ante una funcionalidad muy común. Por ejemplo, cuando abrimos nuestras redes sociales, ya ven que nos pide regularmente nuestro nombre, apellido, subir una foto, un avatar. Bueno, esta aplicación, que es enorme, tenía también esta sección como para cambiar tu configuración, ¿no? Tu perfil. Bueno, aquí ¿qué pasó, no? Aquí prácticamente lo que se hizo fue subir un fichero que funcionaba en 2 pasos. No sé si gustas cambiar de... Bueno, ¿cómo funcionaba? Cuando tú subías el avatar, es decir, la foto de tu perfil, actuaba de 2 formas. La primera es que subía este fichero PNG o SVG o el fichero que quisieran, ¿no? Lo aclaro. lo podrías cargar, por ejemplo, lo subías y quedaba almacenado de forma, por así decirlo, temporal en algún lugar, ¿no? Y te generaba un ID, que es el Job ID, que podemos ver en la respuesta, ¿no? Que empieza con 10, 4, B, 0, 983. Bueno, hasta aquí todo bien, subí mi fichero con mi foto del último viaje, me generó un Job ID, todo tranquilo. Bueno,
El segundo paso, que es muy común en cualquier aplicativo, es que una vez que tengo este Job ID, este Job ID se almacena o se guarda directamente ya en nuestro perfil, es decir, en ese perfil donde tenemos nuestro nombre, nuestro apellido, nuestro alias, username, fecha de nacimiento y todo esto. Entonces, para este ejemplo, lo que hacía es que este Job ID ya por fin con nuestra imagen se almacenaba en nuestro perfil. Y para eso lo que hacía es que recurría a un ID, que era mi ID de usuario, y un file, ¿no? Un file con una ruta, pero era una ruta particular. Miren qué ruta, cualquiera se puede despistar porque viene strike upload, dos puntos y un ID, guión bajo, 1. Me di cuenta que funcionaba de forma dinámica, es decir, si el día de mañana yo subo otra foto de perfil, en lugar de que sea guión bajo 1, era guión bajo 2, guión bajo 3, no cambiaba la primera ruta que era la 610, 4B, ni nada, ¿no? Está ahí tranquilo. Bueno, nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Jabu. Bueno, aquí hice como el pequeño truco que siempre hacemos, que es cambiarle el nombre, ponerle una comilla, hacer alguna modificación. ¿Y qué pasó? Que bueno, este nombre temporal de fichero y demás me divulgaba la ruta de dónde estaba almacenado, porque me decía, no, yo no encuentro ningún fichero que se llame, por ejemplo, Yesita Imagen, ¿no? O Yesita Avatar, ¿no? Porque no quiero decir el UID, que es enorme, que es el Strike Upload 2.104-test. No existe. Pero me decían, no existe en la ruta completa, ¿no? Que era USR, Local, Tomcat, Web Apps, Root, toda la ruta. Bueno, ¿qué podemos hacer aquí? Si hubiera sido otro caso, yo lo que hubiera dicho es, lo reporto como una divulgación de la ruta completa y hasta ahí me quedo, ¿no? Ya, digo, esta es una falla, es una vulnerabilidad, lo puedo reportar porque no se debe de divulgar la ruta completa de dónde está instalado, dónde está ubicado ese fichero. Pero no, me puse a hacer pruebas y dije, bueno, si ya me está diciendo cuál es la ruta, igual y puedo manipularla y puedo, por ejemplo, con un path traversal, irme a lo que es la ruta principal, que serían USR, Local, Tomcat, Web Apps, Root, Strike, o moverme incluso más allá, ¿no? Moverme directamente a los ficheros del sistema. Nos movemos a la siguiente, por favor, Javo. Gracias. Y bueno, hice una prueba básica y ahí le probé con una ruta que dije, bueno, es posible que exista, que es el web XML, que está en la carpeta WebInf. Y me resultó con un OK. Entonces dije, bueno, si me está dando un OK, quiere decir que existe este fichero, ¿no? No me mandó error, no me dijo, no existe en tal lugar. Y bueno, dije, bueno, pero pues, ¿cómo lo veo, no? ¿Dónde está? No lo ves directamente ahí, ¿no? Por eso es que es de segundo orden, lo vas a ver después. ¿Y cómo me di cuenta? Pasamos a la siguiente diapositiva. Cuando me iba a la configuración de mi perfil, de repente me di cuenta que en mi perfil ya no estaba el tradicional avatar, sino que estaba como una imagen en blanco, así toda rara. Dije, bueno, voy a analizar cuál es la URL. Revisé la URL y me daba ahí, ¿no? Que un CDN, la ruta, y fácil, copié la ruta y la abrí, ¿no? Que es lo que vemos en la siguiente diapositiva. ¿Y qué tenía? Bueno, sí, tenía el fichero web XML, ¿no? Lo tenía yo almacenado en un CDN, toda la configuración del fichero web XML, ¿no? Entonces dije, bueno, si me deja el web XML, voy probando con el resto de ficheros que son más sensibles, como un XZWD, que eso lo vemos en la siguiente. Bueno, ahí le agregaste igual los paths, básicamente, ¿no? Claro, sí, ahí es para que vean cómo se mandó, por ejemplo, este es para el server XML, es cómo obtuve el fichero de configuración del server XML. Entonces, como ya me servía el webinfo, dije, sobre el webinfo voy a moverme, porque me di cuenta que necesitaba un directorio, sobre un directorio. O sea, si yo intentaba directamente diagonal, asterisco, perdón, diagonal, punto, punto, diagonal, punto, punto, no me funcionaba. Necesitaba una carpeta, un folder.
inicialmente. Entonces, ¿con cuál probé? Con el Webin, que era el que me servía, ¿no? Y de ahí me fui moviendo. Y, por ejemplo, ahí extraje el server.xml, donde me trae toda la configuración, ¿no? Por ejemplo, que utilizo Catalina, que otro tipo de clases y todo, ¿no? Y bueno, en la otra vemos, por ejemplo, que yo ya me moví al etc passwd, ¿no? Y ahí me trae todo el fichero. Yo me estoy brincando un paso porque, Sí, en el medio acá estás yendo al CDN, ¿no? Claramente. exacto, en el medio me voy a mi perfil y descargo la imagen, descargo la URL, copio la URL, exacto, copio la URL, voy y lo abro, ¿no? En otro, hago otro paso y ya cuando lo abro me da esto, ¿no? Que es el fichero del etc passwd. Aquí había un problema, claro, porque déjeme mencionar, después de verificar todo esto, me di cuenta que no solamente podía subir imágenes, podía subir cualquier tipo de fichero y podía subir un JCP, ¿no? Entonces también tenía una web shell, tenía acceso a todo, ¿no? Porque estaba en lo que era Tomcat, Web Apps, root, y podía yo subir el JCP con web shell y hacer lo que yo quisiera, ¿no? También. Pero obviamente aquí era donde se almacenaba y todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que aquí podías tener mucha información de cómo estaba el código fuente, puedes tener todo, ¿no? Y esta sí quedó como crítica. Así que, digo, para que también nos hagamos una idea que a veces este tipo de flujos nos pueden dar cositas muy interesantes, hay que ser como un poco más minuciosos porque a veces nos puede dar rutas de nombre muy raras, pero sí, sí funcionan. Excelente, sí, bueno, y quedó súper clarísimo de por qué es de segundo orden. O sea, me parece acá, claramente acá la magia está en el análisis de lógica y las pruebas que estuvo haciendo Jess. En este caso, como bien decía, como para hacer un summary. Después nos dimos cuenta que se podía subir cualquier otra cosa, pero ya cerrado el primer path transversal. Y lo loco que acá el path transversal se explotaba a través de un segundo orden, de un CDN, básicamente, hacía como un pequeño leak interno, si se quiere. Este, entonces, ya desde la base, en estos primeros flujos, cuando llegamos a estas cosas, por ahí un pentester todavía con no tanta experiencia y demás, se empieza como a frustrar, a decir, ok, no tengo path, no estoy viendo un S3, no estoy viendo algo que me indique que puede ir por este lado. Básicamente veo UIDs, no los puedo iterar, bueno, qué mal que no funcionó. Este, pero bueno, después la prueba claramente, acá se ve un upload files y acá se empezó a jugar con este underscore 1. O sea, lo que en principio triggereó la sospecha, algo que por ahí en otro caso este request quedaba acá y uno se iba a otro vector o lo que sea. Básicamente hizo pruebas en este campo con este post y llegamos a un error que mostraba una ruta. Ahí cuando vemos una ruta, la cabeza obviamente vuelve a modo path transversal. Y bueno, después el entender qué tecnología se está, o sea, a través de esto se llega un poco también a entender qué tecnología se está pegando. Si uno después hace una prueba acá con un archivo de Windows, es muy probable que no pase nada, básicamente que no lo encuentre y que otra vez se pierdan las esperanzas. Pero bueno, como ya se sabía que era un Tomcat, fuimos por archivos que puede tener este tipo de file system, ¿sí? Fuiste vos, Jess, me estoy sumando a tu tren. Y después la parte clave, o sea, acá, bien, ok, perfecto. ¿Y qué hice? ¿Lo subí? ¿No lo subí? ¿Cómo lo consumo? O sea, no hay path transversal si a la larga me puedo mover entre paths, pero si no veo nada, no veo nada, estaba completamente blind, si se quiere. Eh, y bueno, ahí como siempre, retroceder en nuestros pasos, volver para atrás, a ver qué pasó. Y acá es un claro view source, ¿sí? Nunca nos olvidemos, toda la magia no está solo en los requests y responses, sino que a veces también hay que ir, acá te fuiste client side, básicamente, a ver qué pasaba con el potencial avatar que habías vuelto a subir, básicamente. Y ahí discloseaba la CDN, así que espectacular. Después, lógicamente,
el paso era ver si ahí estaba, básicamente, y entonces se terminó de perpetrar el pass transversal. Acá después no sé si hiciste más pruebas a ver cómo llegabas a este nivel, ¿sí? Porque muchos dirían cómo le pegaste a cuántos punto barra había y demás. Un poco también se puede olfatear por este error que está aquí, básicamente, que iba hasta el path principal. Y bueno, como decía Jess, claramente se podía uno pasear por adentro de todo ese servidor, exfiltrando información, y encima de Japa estabas escribiendo en la CDN acá cosas completamente riesgosas. Otra vez, esta CDN está un poco en context de la CSP de este sistema o de esta empresa en general, podría ser. Así que si me decís a mí, acá podías dejar algo, como bien dijiste, algo completamente malicioso, que al margen o no de ser explotado en el mismo contexto de la aplicación, este link en CDN se podía compartir a usuarios que estén bajo la misma CSP y eso le iba a hacer que poder expandir aún más la explotación. Así que, bueno, es excelente. Nada, me saco el sombrero, como siempre, Jess. Es un placer ver cómo chaineas y cómo concatenas cosas. Algunas, eh, eh, algunas técnicas clásicas, otras novedosas, otras más creativas, pero creo yo que acá lo más importante es el encastre, básicamente, la mentalidad de cómo se van concatenando quizás otros bugs y cómo se chainean para escalar el propio, quizás diferentes superficies de ataque, volver para atrás en nuestros pasos, etcétera. Y bueno, la magia generalmente está también en esa creatividad. Claramente, bueno, el impacto creo que quedó eh, una bala esa, Jess. Increíble, sí. Así que la verdad que, nada, dejamos unos minutos de preguntas, venimos bien de tiempo. Claro. Nuestra Hacking Queen, si tienen algunas preguntas técnicas, estuvieron haciendo algunas, creo que quedó todo bastante claro. Nuevamente, creo A que mí me se... gustaría agregar algo. Dale. Por motivos de que la explicación fuera clara, si te das cuenta donde metemos la URL o donde manipulamos para obtener el web XML, pues se ve de forma muy fácil. Pero nada más como para hacerles la aclaración, era un sitio demasiado complejo, con muchísimos UIDs, y que ese JSON era gigante, era como de 10, o sea, como de 1000 líneas. Entonces me puse a analizarlas y ahí Sí, encontré eso. O sea, regularmente quedan como, para que ustedes entiendan esa parte, es como extraigo esta partecita más chiquita y más chiquita para que lo entiendan, pero realmente aquí lo complejo es que ustedes tienen que analizar estos flujos que a veces se confunden entre un montón de UIDs, porque sin mentirles, el nombre era un UID, no era MyFi, la extension estaba no sé en qué códigos y todo lo demás estaba en no sé cómo, en qué formatos muy raros. Entonces era enorme y dije, bueno, en algún lugar tengo que, en algún momento se procesa toda esta imagen y se obtiene. Entonces, el detalle mucho, y siempre lo he mencionado, es detenernos a parar, por ejemplo, nuestra herramienta de proxy, justo en el proceso en el que estamos haciendo esa subida e ir muy lento evaluando cada una de estas cosas para que demos con el paso y la situación correcta y saber qué sección es la que vamos por ejemplo, a modificar. Esta la puse muy fácil y dije, bueno, en strike, upload, dos puntos, le pongo otro nombre, una comilla y es simple. No, yo tuve como que ponerles a 50 UIDs una comilla claro, para ver si era el que tenía el nombre del fichero, ¿no? Entonces, exactamente, sí. hay que tener como esa paciencia y dedicación para encontrarlo, ¿no? La parte dura, ahí Adri nos está dejando un gran comentario, ¿sí? El payload final muchas veces es simple, la creatividad de encontrar el lugar donde ponerlo es obviamente los años de experiencia y la maestría del hacker en este caso, pero sí en pos de que sea presentable en un webinar en este tiempo y que no tengamos que scrollear y scrollear de cosas, nosotros redujimos los JSON a cosas que sean legibles en una slide, pero les puedo asegurar que la cantidad de trabajo detrás, la parte dura de este trabajo, como acaba de decir Jess, es que hay cosas que eran enormes, realmente gigantes, con JSONs interminables, con por ahí 50 UIDs
y tener la paciencia y la tenacidad de seguir probando uno, ir guardando, sabiendo qué está probando, volviendo para atrás, para adelante, no perderse en ese proceso. Pasa mucho que a veces es apabullante la cantidad de output de información y es muy sencillo perderse en este rompecabezas, vamos a decirle. Así que gran aclaración, Jess, porque detrás de esto que lo vemos en minutos y creemos que se saca así como así nomás, y que después cuando uno además al mismo tiempo lo concatena en un finding y lo tiene que hacer reportable en algo que sea consumible también para el cliente, entre el primer request y el último request y todas las líneas de JSON que se leyó Jess, hubo un montón de horas de trabajo hasta lograr este resultado. Así que me parece que el mejor cierre, básicamente. Así que muchísimas gracias, Jess, por compartir nuevamente con nosotros todo tu conocimiento. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí y espero que se hayan divertido, entretenido, que empiecen a buscar estas vulnerabilidades y bueno, que les haya sido útil para, primero para entender los riesgos que a veces no asumimos, la otra es para empezar a utilizar nuevas herramientas o empezar a explorar nuevas áreas, ¿no? Como es la parte de pentesting del LLM, que es muy interesante y puede resultar bastante divertida. Excelente, siempre gratificante, aprendemos muchísimo de vos, así que muchísimas gracias. Y muchas gracias a toda la gente que se quedó, prácticamente mantuvimos la audiencia todo el tiempo, y seguiremos ahí para los que piden más. Vamos a guardar este título Vulnerability Lab, se van a venir más, y vamos a ir creciendo también en técnicas aún más avanzadas, así que les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en otra Strike Session y bueno, nos vemos la próxima. Chau, chau. Muchas Gracias. gracias. Hasta la Adiós. próxima.